So the section in the text that I spoke about yesterday was about jealousy. La sección del texto de la que hablé ayer hablaba acerca de la envidia, los celos. Because jealousy is related to anger. Porque la envidia está relacionada con el enojo. And with jealousy, we can't endure somebody else's happiness. Y cuando tenemos envidia, no podemos soportar la felicidad de alguien más. Because we want it for ourselves. Porque nosotros la queremos para nosotros. Okay. You ever felt jealous of somebody? ¿Alguna vez han tenido envidia de alguien? Okay. And so we're especially intolerant of our enemy being praised or getting good reputation. Especialmente somos intolerantes al hecho de que nuestro enemigo reciba alabanzas y elogios. Kind of makes your blood boil. Hace que nuestra sangre hierva. Yeah, this obnoxious person who harmed me so much, and somebody's praising him. Este pesado que tanto me dañó, no soporto que alguien lo alabe y lo elogie. And how unhappy we make ourselves through our jealousy. Y a través de nuestra envidia y celos nos hacemos muy infelices a nosotros mismos. Because whether we want that person to receive the praise or don't, it doesn't matter. They're receiving it and they're going to have a good reputation. So we're causing ourselves unnecessary suffering by being angry at somebody who's, having their good qualities praised. Y entonces, ya sea que nosotros nos guste o no nos guste, pues eso no importa. Si otra persona está recibiendo elogios, alabanza y tiene una buena reputación, pues no importa lo que nosotros sintamos. Entonces, ¿de qué sirve enojarnos por ello? Yeah. Because to think that our enemy has some good qualities, impossible. Porque pensar que nuestro enemigo tiene cualidades positivas es imposible. Right? ¿Sí o no? They're just horrible through and through. Porque son horribles de lado a lado. Okay. So it's funny that we should be jealous of a person who is horrible. Y desde luego, pues es raro que tengamos envidia de una persona que es horrible. I remember some years ago, I was living at one Dharma center, and there was one young fellow who always seemed to insert himself close to the teacher and get a lot of attention from the teacher. Y entonces, hace tiempo había en un centro de Dharma una persona que de alguna manera lograba siempre colarse y estar cerca de los maestros y de tener mucha atención de los maestros. And I didn't like that at all, because I wanted to have more attention from our teacher. Y desde luego que a mí eso no me gustaba para nada, porque yo quería tener más atención de mi maestro. And it wasn't fair. Y no era justo. And besides, he was a big baboso. Y además era un gran baboso. Yeah. And it was interesting. I was telling this story a few weeks ago, and it suddenly dawned on me that I was jealous of somebody who was obnoxious. And I thought, at least I should have been jealous of somebody who had some good qualities. Y entonces yo estaba contando esta historia hace unas semanas y de repente se me hizo claro que yo tenía celos y envidia de una persona que era insoportable. ¿Por qué no mejor tenía yo envidia de alguien que tenía buenas cualidades? Yeah. And I was going, what's happening? Entonces yo decía, bueno, ¿qué me pasa? Yeah. I mean, you should be jealous of somebody who has good qualities because you want to be like them. And I wasted all of that being jealous of somebody who is really
know? Y entonces, Bozo. no, y entonces yo debería más bien haber tenido envidia de alguien que tuviera buenas cualidades, porque bueno, pues eso quizás me haría ser como esa persona. Y en cambio estaba yo perdiendo mi tiempo teniendo envidia de un absoluto baboso. True, isn't it? Okay, so the verse that we're starting with tonight is talking a little bit about abandoning intolerance towards the enemy. And here the enemy means just somebody we don't like, okay? Intolerance towards the person we don't like who is getting some happiness. Entonces el capítulo aquí habla acerca de abandonar la intolerancia hacia el enemigo, y aquí el enemigo se refiere a las personas que no nos caen bien y que no queremos. Entonces, abandonando la intolerancia hacia las personas que no nos caen bien, que logran obtener felicidad. So the verse reads, having generated the mind of awakening, bodhicitta, through wishing all sentient beings to be happy, why do you become angry if sentient beings find happiness themselves? Entonces dice el verso, habiendo generado la mente de la iluminación, la bodhicitta, a través de desear que todos los seres sean felices, ¿por qué te enojas si los seres encuentran felicidad? Okay. So we generate bodhicitta, don't we, at the beginning of all of our practices. You know, we try and have love and compassion, some kind of altruistic intention. Entonces, al principio de todas nuestras prácticas, nosotros generamos la bodhicitta, ¿no? Una mente de compasión, de altruismo, una buena intención. Yeah, which wants sentient beings to have happiness and be free of suffering. Una mente que quiere que los seres sean felices, estén libres de sufrimiento. Yeah. On all of our Christmas cards, what do we write? May people, you know, have happiness and live in peace and be joyful. ¿Qué escribimos en nuestras tarjetas de Navidad? Pues deseos de que la gente sea feliz, esté contenta, esté en paz. Yeah. So here is somebody who is having some happiness. Maybe they got praise, maybe they got some possession, or they got a promotion or something like that. And we find it totally intolerable. Y entonces aquí tenemos ahora a una persona que está experimentando cierta felicidad porque lo elogiaron, o tiene alguna nueva posesión material, o logró algo, y esa felicidad nos parece intolerable. So this is completely the opposite of the bodhicitta motivation, isn't it? Y esto es completamente lo opuesto de la motivación de la bodhicitta, ¿sí o no? Yeah, because with bodhicitta, we're saying, you know, may I work for the benefit of all sentient beings for eons. May I go to the hell realm to benefit sentient beings for eons and lead them to happiness. And here's one person who's having happiness all by themselves. We didn't even have to lift a finger, and we can't stand it. Porque nosotros cuando generamos la bodhicitta, incluso en los versos decimos que pueda yo trabajar por el beneficio de todos los seres durante eones, e incluso si debo de ir a los reinos infernales, que vaya a rescatarlos y darles felicidad y demás. Y aquí tenemos una persona que logró obtener felicidad por ella misma y nos parece intolerable. Yeah. So we're kind of dumb, aren't we? Entonces somos un poquito tontos, ¿verdad? Yeah, our way of thinking is a little bit Nuestra upside down. forma de pensar está como un poquito al revés, ¿no? Okay. So then, the next section of verses talks about being intolerant when our enemy accomplishes some kind of gain, when they attain some material gain or, you know, some worldly perks. Y entonces, el siguiente parte del texto, la siguiente parte dice, abandonando la intolerancia hacia el hecho de que nuestros enemigos obtengan ganancia material, algunos beneficios mundanos. Okay. So the verse says, if I wish for all sentient beings to become Buddhas worshipped by the three worlds, then why am I tormented due to seeing them receiving just some vile gain and honor? Entonces dice el texto, si yo deseo que todos los seres
se conviertan en Budas adorados por los tres mundos, entonces ¿por qué me atormenta cuando veo que ellos reciben vil ganancia y honor? Okay, so as people practicing bodhicitta, we want all sentient beings to become Buddhas, you know, to be honored, to receive offerings, to be praised. You know, we want to see all sentient beings, you know, being well and happy and respected and so forth. Not in a worldly way, but, you know, because they've accomplished these wonderful enlightened qualities. Y entonces nosotros como personas que practicamos la bodhicitta queremos que todos los seres tengan felicidad, que todos los seres tengan bienestar, incluso que se conviertan en Budas dignos de alabanza, de ofrecimiento y de respeto por los otros seres. Okay. Then, if that's the case, why am I tormented when I see them getting just some ordinary worldly possessions or worldly status that are completely insignificant and stupid, you know, in terms of the long-term meaning and purpose of our lives? Y entonces, si ese es el caso, ¿por qué nos molesta que alguien reciba un objeto material, alabanza o algo así, que es en realidad algo, pues, una tontería en términos de una meta a largo plazo? Okay. Because, you know, when you study the 8 worldly concerns, you know, that being attached to money and possessions, praise, reputation, good sense objects, that all of that is just distraction from our Dharma practice, and something that's actually quite insignificant in the long-term prospect of our life, because these worldly things come and go. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Dharma, el Dhambrim, entendemos que el tener apego a los intereses mundanos, ¿no?, a las ganancias materiales, a los objetos, a la reputación, etc., es en realidad algo inútil en una perspectiva de largo plazo, porque todos estos beneficios son temporales y así como llegan, desaparecen. Yeah. So when somebody gets these insignificant worldly things, why am I so jealous? When, you know, because when I'm meditating, I'm wishing them to be Buddhas, you know, with the highest, greatest qualities. Y entonces, cuando alguien recibe estas ganancias materiales que son en realidad insignificantes, ¿por qué me molesta si cuando estoy meditando estoy generando la aspiración de que todos los seres sean Budas con grandes cualidades y gran felicidad? Okay, are you seeing again how silly our way of thinking is? Pueden ver que nuestra manera de pensar es tonta, es un poco tonta. Okay, and especially, you know, not wanting, not liking when somebody else is famous and wanting to be famous ourselves. Especialmente cuando deseamos que alguien más no sea famoso y deseamos esa fama para nosotros mismos. So I remember, since I was a little girl, kind of always wanting to be noticed and to be famous in some kind of way. Recuerdo desde que era chiquita el que siempre yo quería ser notada, el de algún modo ser famosa. So, so I never quite, you know, got that fame that I wanted. Y nunca realmente obtuve esa fama que estaba buscando. Yeah, and especially being a Buddhist nun, forget it. Especialmente desde que soy monja budista, pues olvida. Yeah, you are at the bottom of the rank. Estás hasta el fondo de la fila, hasta lo último de la fila. But I remember some years ago when His Holiness the Dalai Lama was giving a big public teaching in Arizona. Y recuerdo hace algunos años que su entidad Dalai Lama estaba dando una plática pública en Arizona. So they asked the organizers asked some Westerners to give talks in the evening, and so I was asked to give a talk. Y entonces los organizadores le pidieron a los
estudiantes occidentales, algunos, que dieran pláticas en la tarde y a mí me pidieron dar una. So I think that evening I was exceptionally funny. That's no indication of being a good teacher, but at least it keeps people awake during their talk. Y creo que esa tarde yo fui excepcionalmente divertida, lo cual no necesariamente implica que sea una buena maestra o una buena enseñanza, pero sí ayuda a que la gente no se duerma durante la plática. So then the next day, when His Holiness was teaching, all these people were coming up to me and saying, "Oh, we enjoyed your teaching so much, we liked your teaching so much." Y entonces al siguiente día, cuando el Dalai Lama estaba dando su enseñanza, toda esa gente estaba viendo hacia mí diciéndome, ay, me gustó mucho su enseñanza, estuvo muy buena. Okay, so here's all the praise, maybe a little bit of good reputation. Y entonces aquí venía finalmente esa reputación y fama, ¿no?, que yo buscaba. But the thing is that these people were coming up to me during the break time in His Holiness's teachings, and I was trying to get to the bathroom. Y después de la enseñanza del Dalai Lama, yo me urgía ir al baño, quería ir. And I could only take a few steps before somebody else came up to talk to me. Y yo nada más podía avanzar unos cuantos pasos antes de que alguien más viniera a hablarme. And the break was short, and I was getting pretty desperate to get to the bathroom. Y la pausa era muy cortita y yo estaba ya muy desesperada para llegar al baño. And it was at that moment that I realized the disadvantage of praise and fame. Y fue en ese momento que descubrí las desventajas de la alabanza y la fama. Yeah, because definitely going to the bathroom when you needed to go to the bathroom is more important than any good reputation. Porque definitivamente llegar al baño cuando necesitas llegar al baño es más importante que cualquier fama y reputación. So that situation really helped my renunciation. Entonces la situación de veras ayudó a mi sentido de renuncia. Yeah, and so now I am much happier, when people don't notice me in a big crowd. Y ahora soy más feliz cuando la gente no me nota cuando estamos ahí con mucha gente. Yeah, because you never realize what a luxury it is to be able to get to the bathroom until you can't get there. Porque nunca nos damos cuenta lo importante que es llegar al baño hasta que no puedes llegar. Okay, so then verse 82. If relatives for whom you are caring and to whom you are practicing giving are able to find their own livelihood, would you not be happy rather than angry? Dice, si parientes a los cuales quieres o te interesa su bienestar y hacia los que practicas el dar son capaces de encontrar su propia forma de vida, de ganarse su propia vida, ¿no deberías estar feliz en vez de estar enojado? And then the next verse, what kind of person wishes awakening for migrating beings if he does not wish for them to have even this, like a good livelihood? And where is there a mind of awakening, bodhicitta, in someone who becomes angry at the wealth of others? Y el siguiente verso dice, ¿qué tipo de persona desea la iluminación o el despertar para los seres migrantes si no les desea que tengan incluso esto, un modo de vida? ¿Y dónde está la mente del despertar en aquel que se enoja por la riqueza de otros? So what Shantideva is saying is if you've been working very hard to support some relative or some friend because they were in need, if after a while they were able to support themselves, wouldn't you be happy? Entonces lo que dice aquí Shantideva es que si nosotros hemos trabajado muy duro para ayudarle a parientes o gente cercana a que tengan un modo de vida porque han pasado un momento difícil, no deberíamos estar felices cuando finalmente logran ellos sostenerse por sí mismos. Yeah, you wouldn't be angry. No estaríamos enojados o no deberíamos estar enojados. Okay, so Shantideva is saying, here is this person that you don't like,
who, you've already promised as a bodhisattva to benefit sentient beings, but they're getting some material wealth. So shouldn't you rejoice because now you don't need to take care of them? So why are you jealous and angry? Shantideva is asking us. Entonces Shantideva nos dice, nosotros como practicantes hemos generado la aspiración de ayudar a los seres, y aquí tenemos una persona que quizás no nos gusta o no nos cae bien, pero que ha logrado obtener algo por sí mismo. ¿No deberíamos más bien regocijarnos y estar contentos en vez de enojarnos? Yeah, makes sense, doesn't it? Tiene sentido, ¿no? Yeah. And what kind of person would we be if we, in our meditation, generate bodhicitta and say that we wish awakening, all limitless sentient beings to have the highest happiness of full awakening, but we don't want them just to even have a little bit of worldly wealth. Well, what kind of practitioner? Entonces, ¿qué tipo de personas, incluso qué tipo de practicantes somos si en nuestra meditación pensamos que queremos que todos los seres sean seres iluminados con el más alto tipo de felicidad, etcétera, y no nos podemos regocijar cuando alguien obtiene un poquito de felicidad ordinaria o mundana? Do you ever find that in your meditation, when you're meditating and you meditate on love and compassion and bodhicitta, and you really feel like, I care so much, I have impartial love and compassion for all these sentient beings, I'm willing to sacrifice my life for their benefit, to give away my body and possessions and merit for them, and you feel like that in your meditation, and then as soon as you get up, a family member asks you to do a favor, and you go, sorry. Entonces, no sé si les ha pasado, pero que pueden estar en su meditación y están generando una mentalidad muy amplia, deseando que todos los seres tengan bienestar y felicidad, e incluso que quisiéramos trabajar por el beneficio de todos y ofrendarles nuestras posesiones y nuestro trabajo, incluso nuestro cuerpo, para su felicidad y demás, y sentimos este gran bienestar, y en el momento que terminamos, algún integrante de la familia viene y nos pide algo y le decimos, déjame molestar. Do you find that difficulty in your Dharma practice? ¿Encuentran ustedes esa dificultad en su práctica de Dharma? Well, if you say no, that's because you never sit down and meditate. Si dicen que no, es porque quizás nunca se sentaron a meditar. Either that, or you're already a great bodhisattva. Eso, o a lo mejor ya son unos grandes bodhisattvas. Yeah. In which case, I invite you, please, to give the rest of this talk. En cuyo caso, por favor, les digo, por favor, continúen y den el resto de esta plática. But most of us ordinary beings, we find that there's a discrepancy between how we feel in our meditation and how we react towards the people we encounter in our daily life. Pero muchos o la mayoría de nosotros, seres ordinarios, encontramos que hay una discrepancia entre nuestra meditación y lo que encontramos en nuestra meditación y la manera en que actuamos o nos relacionamos con la gente con la que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Yeah, because when we meditate, we're quiet, nobody's bothering us, we can, do the meditations to generate love and compassion, we can feel very tranquil, we can imagine being a great bodhisattva. But after that, in our daily life, when all of our attention is on me, I, my, and mine, yeah, right? Then any small inconvenience that somebody else is causing us, I can't stand it. These people just bug me. Y porque nosotros podemos estar, cuando estamos sentados en meditación, pues estamos tranquilos, nadie nos está molestando, tenemos espacio para pensar en el amor y en la compasión, y entonces nos sentimos tranquilos, nos sentimos bien. Pero cuando salimos de la meditación y volvemos a entrar en este estado mental que está como enfocado totalmente en mí, lo mío, etcétera,
Entonces, cuando alguien hace algo que nos molesta, nuestra reacción es, ya, déjenme de molestar, no me molestes. Yeah, and the Tibetans love telling the story, maybe you've heard it before, of the meditator up in the cave doing great, samadhi meditation. Y a los tibetanos les encanta contar esta historia que quizás ustedes conocen, de este meditador que estaba en la cueva haciendo una muy profunda meditación en samadhi. And then he comes down to the village because he has to get some food or something. Y entonces tiene que bajar a la aldea porque tenía que buscar algo de comida o algo así. Yeah. And somebody accidentally steps on his foot or, irritates him, does some small thing that disturbs him. Y alguien accidentalmente lo pisa o hace algo que lo molesta. And he gets furious. Y él se pone fúrico. Yeah. The Tibetans love telling that story. A los tibetanos les encanta contar esta historia. Yeah, because the point of the story is, don't think you're a big shot because in your meditation everything feels so good. The proof of your practice is how you are in your daily life. Porque el punto de esta historia es que no hay que sentir que somos unos fregones porque todo en nuestra meditación se parece que va muy bien, sino lo verdaderamente importante es ver cómo van las cosas en nuestra vida cotidiana. Okay, so in this verse, Shantideva is picking up on that and, saying, you wish everybody to have highest enlightenment, but you're so unhappy when they get, 1,000 pesos. Y entonces Shantideva lo que está es apuntando a esto, ¿no? Que nosotros pensamos que queremos que todo el mundo sea feliz y nos enojamos cuando a alguien más le dan 1,000 pesos. And then Shantideva continues to point out our foibles by saying, and where there is a mind of bodhicitta in someone, and where is the mind of bodhicitta in a person who gets angry when somebody gets an extra 1,000 pesos. Y entonces Shantideva sigue señalando nuestras limitaciones cuando dice esto, ¿no? De que, bueno, ¿y dónde está tu mente de bodhicitta cuando te enojas porque a alguien más le dan 2,000 pesos? Yeah, so it's kind of like saying, well, you've been practicing for a while, yeah, and even many worldly people can rejoice at somebody else getting an extra 1,000 pesos. What's the story with you that you can't do even that, yet you think you're wishing them the highest enlightenment? Y entonces Shantideva nos señala esto a nosotros practicantes, que nos dice, bueno, oye, si hasta la gente ordinaria se puede regocijar porque a otra persona le den un poco más de dinero, 1,000 pesos, y tú que en tu práctica estás deseándoles a los seres la más alta felicidad, no lo puedes hacer. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda contigo? So do you understand what I mean when I said Shantideva tells it straight to us? He knows our weaknesses and he points them out. And I personally like that approach. Y entonces aquí pueden ver lo que les decía al principio, que Shantideva es muy directo, conoce nuestras debilidades y las señala con toda claridad. A mí personalmente me gusta mucho esa aproximación. Yeah, because I'm the kind of person that if a teacher's very nice and pleasant, and I just think that I'm great, Yes. But when a teacher like Shantideva, points out my faults, then that really helps me grow. Porque yo soy el tipo de persona de que si un maestro es como demasiado agradable y simpático y eso, pues yo siento, no, pues yo estoy muy bien, ¿no? Y en cambio cuando alguien como Shantideva señala estos puntos y estas debilidades, entonces entiendo que tengo que cambiar, tengo que mejorar. And our point in the Dharma is to grow, isn't it? Y el punto de nuestra práctica de Dharma es crecer, ¿sí o no? Yeah, the point of practicing the Dharma isn't so that we can just say light and love and bliss and the world is wonderful. Y el punto de practicar el Dharma es crecer y no nada más que, todo luz y amor y el mundo tan bonito y todo, qué maravilla. Yeah, our purpose is to grow
and become Buddhas who are capable of benefiting sentient beings. El punto de la práctica es que podamos crecer, que podamos transformarnos en Budas y que de esa manera podamos de verdad beneficiar a los seres. Yeah, when people come to the Dharma and I'm talking about suffering and renunciation, and they say, where's the light and love and bliss? That's why I came here. A veces cuando la gente se aproxima al Dharma y escuchan acerca del sufrimiento y de la renuncia, quizás sienten como que ¿y dónde está toda la luz y el gozo y todo lo que yo quiero escuchar? Yeah. And I say, if you're looking for light and love and bliss, it's much easier to take drugs. Y si que lo que queremos es instantáneamente luz y gozo y amor y buena onda, pues es mucho más fácil y rápido tomar drogas. If that's what you want out of life. Si eso es lo que estamos buscando, pues. Yeah, but when you read the biographies of the really great practitioners, they really, had to go through things to attain those virtuous qualities. Y cuando leemos la biografía de los grandes practicantes, vemos que tuvieron que pasar realmente por muchas cosas y hacer mucho esfuerzo para desarrollar sus cualidades positivas. Yeah, and they were willing to do that. Y estaban dispuestos a hacer eso. So we're in the process of building up our fortitude, building up our courage to do that. Entonces nosotros estamos en el proceso de construir nuestra entereza y nuestro valor para ser capaces de hacer esto. Okay? I can just imagine some Dharma teacher kind of handing out some, drugs so everybody have their light and love and bliss at the Dharma Center. I can think of some. Oh, okay. Dice que no se imagina a maestros de Dharma repartiendo drogas, ¿no? Para que todo el mundo tenga luz y felicidad y gozo. Le digo que yo sí puedo pensar en algunos. Because sometimes people say to me, oh, it's so difficult to go to the Dharma Center. I have to drive a half an hour across this town to go there. It's so hard. They drive an hour to work, but that's okay because they get money for that. So I think, oh, well, maybe if I paid them, then they'd come to the Dharma Center. Y a veces la gente me dice, no, es que es para mí muy difícil ir al centro del Dharma porque tengo que manejar media hora y tengo que hacer muchas cosas. Bueno, para ir a trabajar a lo mejor manejan 1 hora, pero pues como les pagan, pues van. A lo mejor yo pienso debería de pagarle a la gente para que venga al centro del Dharma. Oh, yeah. Oh, teacher's going to give me $10. I'll come here. El maestro va a repartir $10 a cada uno, vamos. Okay, next verse. Verse 84. Whether this other person who obtains the gain, whether he obtains it from the third person who's giving him the wealth, or whether it remains in the benefactor's house, in either case, you shall get nothing. What is the use, whether he is given something or not? Entonces dice el verso, ya sea que él, o sea, la persona que está recibiendo el beneficio o la ganancia, lo obtiene de una tercera persona, o ya sea que él permanezca en la casa del benefactor, dice, en cualquier caso, tú no obtendrás nada. Entonces, ¿de qué sirve si a él le dan algo o no le dan nada? Okay. So this is like an example would be 2 monastics. Okay? Entonces este es el ejemplo de 2 monásticos, por ejemplo. Okay. So a benefactor is giving maybe some food or clothes or something to one monastic, and the other one is looking and thinking, wow, he's giving you some really nice food, some really nice robes. I can't stand that. I'm so jealous. I want to receive it. Entonces es el caso de 2 monásticos que están en la casa de un benefactor y a uno de ellos le están dando ropas, comida muy rica, etc. y al otro no le están dando nada. Entonces ese otro está pensando,
¿cómo es posible? Mira nada más lo que le dan a él y a mí no me da nada. Esto no puede ser. So this could also be, let's say, two siblings, you know, you and one of your brothers and sisters, and they're getting a gift that you're not getting, and you look at it like, wow, that's really great. Why don't I get that? Why are you getting it? Y eso podría ser también el caso de dos hermanos, por ejemplo, que a uno le dan muchas cosas y al otro no le dan, y su sentimiento es, oye, ¿por qué le dan todo eso y a mí no me dan nada? So Shantideva is saying, well, if the other person gets it, or even if the person giving it decides to keep it for himself, in either case, I get nothing. Y entonces el razonamiento de Shantideva es, si la otra persona obtiene esto que está dando a alguien más, o si la persona que lo está dando decide no dar nada, ¿no? El resultado es que de todos modos yo no obtengo nada. So why do I get so upset at the other person obtaining something? Because in either situation, I'm not going to get it. Entonces, ¿por qué me molesta tanto que una persona está recibiendo algo si en cualquier situación de todos modos yo no lo voy a obtener? Okay. Do you have a brother or sister that sometimes you get a little bit jealous of? ¿Tiene algún hermano o hermana del cual a veces tienen algo de envidia o celos? I'm sure you don't. Estoy seguro de que no. I'm sure it's your brothers and sisters that get jealous of you. Seguro que son sus hermanos que tienen celos de ustedes. So you can understand this verse and then teach it to them. Entonces pueden ustedes entender este verso y después se los enseñan. But it makes sense, doesn't it? Why? You know, if a brother or sister gets some recognition or some material gain, whether they get it or whether the person giving it keeps it for themselves, in either case, I don't have it. Y entonces es la misma situación. Si este hermano o hermana está recibiendo algún objeto, algún beneficio o algún elogio, si la otra persona se lo da a mi hermano o no le da nada, en cualquier caso yo no obtengo nada. So why am I getting upset? Entonces, ¿por qué me molesto? Okay, next verse. So why do I throw away my good qualities, my merit, and my faith? Tell me, why am I not angry for not holding what will be of gain for me? Entonces dice, entonces, ¿por qué desperdicio mis buenas cualidades, mérito y fe? Dime, ¿por qué no me enojo por no sostener lo que será mi ganancia? Okay. So what this verse is saying is, when I get jealous, I am throwing away my own good qualities because I'm acting the opposite of those good qualities by being angry and jealous. Y entonces lo que este verso dice es que cuando yo tengo envidia y enojo, estoy desperdiciando mis cualidades positivas al entregarme a estas emociones. Okay, so I'm throwing away my good qualities, my merit, my faith. Yeah. So who am I hurting when I get jealous and angry? Y entonces estoy desperdiciando mis cualidades positivas al entregarme al enojo, a la envidia, etc. Y entonces, I missed the last part. Yeah. So who am I hurting when I? Entonces, ¿a quién estoy dañando cuando me enojo y tengo envidia? We're hurting ourselves. Nos estamos dañando a nosotros mismos. So Shantideva then says, why am I not angry with my own anger and jealousy? Yeah, because it's preventing me from having the good qualities that would actually be of benefit to me. Y entonces, ¿por qué no me enojo hacia el enojo y hacia la envidia, con el enojo y la envidia, que son los que están impidiéndome desarrollar las buenas cualidades que en realidad me beneficiarían? Because if I'm able to maintain some love and compassion, generate merit, have faith, those qualities are going to serve me in the long term
much better than a little bit of worldly gain. Porque sí, yo soy capaz de generar amor, compasión, mérito y fe o confianza. Todas esas cualidades me beneficiarán mucho a largo plazo. And even if I am looking for worldly gain, people are not going to make offerings to somebody who is angry and jealous. Incluso si yo estuviera buscando obtener beneficios materiales, si yo soy una persona que está envidiosa y enojada, los demás no van a querer ofrendarle o darle algo a una persona así. Yeah, people want to offer to somebody with merit and faith and good quality. La gente quiere hacer ofrendas a personas que tienen buenas cualidades, mérito y que son dignas de confianza. Okay. Next verse. Not only do you not have any sorrow for having committed negativities, but why do you wish to compete with others who have created merit? Entonces dice el siguiente verso, no solamente no tienes pena o no te apena el haber cometido negatividades, sino ¿por qué deseas competir con otros que han creado mérito? Because not only am I getting jealous and angry and having no regret for these negativities I'm creating. Entonces no solamente no me estoy enojando, etcétera, con las negatividades que yo he creado. Yeah, but people who are worthy of respect, who are creating merit, I'm competing with them. Sino que además la gente que está creando mérito y que son dignas de respeto, estoy compitiendo con ellas. Yeah, because I'm wanting more respect and worldly gain, even though I don't have a fraction of their good qualities. Porque yo quiero respeto y ganancia material a pesar de que no tengo ni una fracción de sus cualidades positivas. Yeah. Kind of humbling to face ourselves and say, that's pretty dumb of me, isn't it? Es algo que nos ayuda a cultivar la humildad, ¿no? Al ver estos procesos mentales, decir esto es algo bastante tonto. Yeah. In monastic life, you always sit in ordination order according to the date of your ordination, with the seniors sitting in front and the juniors at the end. En un entorno monástico nos solemos sentar de acuerdo a la fecha de ordenación de que tomamos los hábitos. Entonces empezamos con los más antiguos y terminamos con los más recientes. So when I was a young nun, I would look up the row at my seniors and pick faults with them. That one doesn't know very much. This one doesn't keep the precepts very well. That one, they don't meditate, they're always fidgeting. That one, they can't remember anything they study. So I just would look up the line and find faults with everybody. Entonces cuando yo, hace muchos años, cuando yo había ordenado recientemente, yo veía a los que tenían más tiempo en la fila para allá y empezaba a buscarles fallas, ¿no? No, aquel cuate ni estudia, y este de acá no medita, y este de acá pues ni siquiera se acuerda de las enseñanzas. And then I'd look down the line at my juniors and like, you know, that one doesn't know anything, that one's just playing around, that one doesn't have a good motivation. Y luego veía a los que tenían menos tiempo y también les buscaba fallas. Ese cuate ni entiende nada, la de acá tampoco medita y todo el tiempo está perdiendo el tiempo y la demás allá no sé qué. So that's telling you something about the state of my mind, isn't it? Y eso les dice algo sobre el estado de mi mente, ¿verdad? It's not telling you anything about the qualities of my seniors and juniors. It's telling you about my very limited baby mind. Y entonces esto no les dice a ustedes nada acerca de las cualidades de los otros monásticos, tanto los que tienen más tiempo como los de menos tiempo. Todo de lo que les habla es de las cualidades de mi muy limitadamente de bebito. So what was going on is mentally I was competing with everybody, yeah. And if I could find fault with these people and these people, then the only obvious conclusion was that I was the best one around.
Y entonces yo lo que estaba haciendo era competir con todo el mundo, y si encontraba fallas en estas personas y en las otras personas, pues la conclusión evidente es de que pues yo era la mejor de ahí. And why did I have to put down other people to think that I was worthwhile? ¿Y por qué tenía yo que rebajar a las demás personas para pensar que yo valía la pena? Because I didn't really believe in myself. Pues porque yo no creía en mí mismo. Because when we believe in ourselves, we don't need to compete with anybody or prove ourselves to anybody. Porque cuando nosotros creemos en nosotros mismos, no necesitamos competir con nadie, ni tampoco probarle nada a nadie. Yeah. And when we look at the really great teachers, they aren't competing with each other. Y cuando vemos a los grandes maestros, pues vemos que no están compitiendo unos con otros. Yeah. Their students compete with each other. Los estudiantes sí compiten unos con otros. And His Holiness Dalai Lama always jokes that, when he's teaching, when the lamas, come and sit on the stage, that the students, of this lama put extra cushions under his seat so he's sitting a little bit higher than the others. Y el Dalai Lama hace bromas de esto, de cómo en las enseñanzas, en donde hay muchos lamas, los estudiantes metían cojines debajo del cojín de su lama para que estuviera más alto que los otros maestros. Because the students want to say, oh look, my teacher is sitting higher than all the others. Porque a los estudiantes les gustaba decir, no, mira, mi maestro está sentado más alto que los demás maestros. But you see, when we really have self-confidence, we don't need to do any of those kind of tricks. Y pueden ver que cuando tenemos confianza en nosotros mismos, no necesitamos recurrir a todos esos trucos. Okay. So that's what Shantideva is pointing out. Like, why do you need to compete with somebody? Or why are you competing with somebody when what you really need to do is work on your own mind and get your own act together? Y esto es lo que nos está señalando Shantideva, de por qué tenemos que competir con los demás cuando lo que necesitamos es trabajar con nuestra propia mente y ponerla en orden. So as years went by, something happened, and miraculously, when you try and practice the Dharma, it works. And the fact that it worked meant that when I looked up the line, I could see their good qualities. Y con el paso de los años, ya saben ustedes, cuando practicas el Dharma verdaderamente funciona. Para mí, pues la señal de que esto estaba funcionando es que cuando veía a los monjes y monjas que estaban adelante de mí, veía sus buenas cualidades. Yeah, and I could look down the line and see their good qualities. Y también cuando veía al otro lado de la fila, veía a los monjes y monjas más jóvenes y veía sus buenas cualidades también. And I actually began to be really happy that people were better than me. E incluso empecé a sentirme muy feliz con el que la gente fuera mejor que yo. Yeah. Because if I were the best, person that, the world had, we would be in very dire straits. Porque si yo fuera lo mejor que tiene este mundo estaría en bastantes problemas. I don't know how to grow food. I don't know anything about electricity except how to turn on the light. I don't know anything about plumbing. Yeah. I don't know anything about building a house except how to get unhappy with the contractor because he charges too much. My own skills are very, very limited, and I probably couldn't even keep myself alive. Yo no sé nada de cultivar alimentos, no sé nada de la luz, más que prender el interruptor, no sé nada de plomería, no sé nada de construcción, más que enojarme con el constructor porque me está cobrando de más. Entonces, mis habilidades y capacidades en muchos ámbitos son muy limitadas. So it's actually very, very good that there are people who are better than me.
Entonces realmente es muy muy bueno de que haya gente que es mejor que yo. Yeah, I don't need to be the best. Yo no necesito ser la mejor. And I don't need to get jealous of people who are better than me either. Y no necesito tener envidia de gente que es mejor que yo. Yeah, because I can learn from them. Porque puedo aprender de ellos. Yeah. If I were the best, who could I learn from? Si yo fuera la mejor, ¿de quién podría aprender? I'd be really stuck. Estaría muy atorada. Okay. So rather than be jealous, to develop the mind that can see others' good qualities and appreciate them. Y entonces, más que tener envidia y celos, hay que desarrollar una mente que aprecie las buenas cualidades de los demás y las observe y que las aprecie. Then the next few verses is about stopping anger at getting when we have hindrances to fulfilling our wishes and our desires. La siguiente sección habla de cómo detener el enojo cuando nosotros tenemos obstáculos para satisfacer nuestros deseos y obtener las cosas que queremos. It starts out with talking about not being upset when your enemy is not harmed. Entonces este verso habla de no molestarnos cuando nuestro enemigo no es dañado. Okay. Because that's what we wish for our enemy, isn't it? Porque eso es lo que deseamos de para nuestros enemigos, ¿sí o no? Yeah, the person we don't like, the person who we don't trust, the person who, interferes with our happiness. We want them to have problems. La persona que no queremos, que no nos cae bien, etc. Lo que queremos es de alguna manera interferir en su felicidad. Yeah. It's not so polite to admit it in public. No es algo así como muy amable el admitir esto en público. But we're with friends and we can admit it. Pero bueno, estamos entre amigos, lo podemos admitir. Okay. So Shantideva says, even if your enemy is not joyful, what is there for you to be joyful about? Your mind merely wishing did not cause him to be harmed. Entonces dice el verso, aunque tu enemigo no esté feliz, ¿de qué puedes estar tú feliz en esa situación? Tu mente que meramente desea no le puede causar daño. So here, he's pointing out one part of our mind is saying, I would be so happy if my enemy had some good problems. Entonces aquí hay una parte de nuestra mente que dice, híjole, yo estaría muy feliz si mi enemigo tuviera unos buenos problemas. And I get angry when the hindrances to him having problems happen, because then he doesn't have the problems I want and the suffering I want him to have. Y entonces me enojo cuando surgen obstáculos a que mi enemigo tenga problemas, porque lo que yo quiero es que tenga problemas. It's kind of a rotten state of mind, isn't it? Yeah, to wish other people suffering. Tampoco no es un estado mental bastante mala onda el desear que otras personas tengan problemas. Yeah. But we, let's be honest, we say, oh, I hope he gets hit by a truck. Pero May he go to hell. ¿a poco no deseamos eso? Ay, ojalá le caiga un rayo, lo atropelle un camión, que se vaya al infierno. So Shantideva is saying, even if your enemy is unhappy, why should you be happy? Yeah, because you're not receiving any benefit from your enemy being harmed. Entonces lo que dice Shantideva aquí es, incluso si tu enemigo es infeliz, ¿qué hay ahí para ti? ¿No? ¿Qué ganas tú con eso? Porque ese deseo tuyo no puede dañar a tu enemigo. Yeah, you're wishing that person to have harm is not what makes him receive harm. Tu deseo de que el enemigo reciba daño no va a hacer que reciba daño. Okay, so, why are you rejoicing at their problems? Entonces, ¿por qué nos regocijamos por sus problemas? Yeah.
what kind of person does that make you when you rejoice at somebody else's problems? ¿No? Como qué tipo de personas somos cuando nos regocijamos por los problemas de alguien más. 88. Even if his suffering is established due to your wish, what is there for you to be joyful about? And then, that part of our mind says, I shall be satisfied. And Shantideva says, how could there be anything more disgusting than that? Entonces, en este verso dice, incluso si su sufrimiento fuera establecido o se originara o existiera debido a tu deseo, ¿por qué? ¿Qué hay ahí de lo que te puedas enorgullecer o sentir feliz? Y entonces viene una opinión, es como una mente hablando una parte con otra, que dice, yo estaría satisfecho. Y la respuesta de Shantideva es, no, ¿cómo podría existir algo más desagradable que eso? Okay. So he's saying, even if my enemy, if I'm wishing that my enemy has some problems, and he has those problems, this person I'm competing with at work, he gets some problems, and the boss scolds him, I'm so happy, So even he has some problems, what is there for me to be joyful about? Entonces, incluso, pongamos en la oficina, ¿no? La persona que nos cae gordísima, finalmente el jefe la manda a llamar, se lo pone como dado, lo regaña y demás, y nosotros, ¡ay, qué buena onda! Por fin le tocó. Realmente ahí, ¿qué hay ahí de lo cual podamos nosotros sentirnos felices? So when Shantideva says, even that happens, what are you going to be happy about? And that part of our mind says, I shall be satisfied. ¿No? Y entonces nos dice Shantideva, nos pregunta, bueno, ¿qué hay ahí de lo cual tú podrías sentirte feliz? Y nuestra mente de algún modo responde, yo estaría satisfecho. And now he's experiencing his own medicine. Ahora está probando una cucharada de su propia medicina. Now Desgraciado. he'll know exactly how I felt when he did that nasty thing to me. Ahora sí ha de estar sintiendo lo que yo sentí cuando me hizo tal cosa. And then Shantideva says, well, that may be so, but how is there anything more disgusting than your attitude? Y entonces Shantideva dice, bueno, pues a lo mejor sí, pero no hay nada más desagradable que esa actitud. Yeah. So it's what I said, just that you use that. What kind of person am I that I rejoice in others' suffering? ¿No? Y es esta idea de, bueno, ¿qué tipo de persona soy yo cuando me regocijo por el sufrimiento de alguien más? Yeah. But we're taught to rejoice in others' suffering. Pero a nosotros se nos enseña a regocijarnos en el sufrimiento o por el sufrimiento de los demás. Yeah. When there's fighting in the Middle East or whatever, and they bombed and more ISIS, soldiers got killed. Oh, good, get rid of those guys. Entonces cuando vemos las noticias y vemos que mataron a no sé cuántos milicianos o militantes del ejército, del Estado Islámico, decimos, qué bueno que los mataron, ojalá y maten más. Yeah, or they kill some Al-Qaeda operatives. Great. O mataron a algunos dirigentes de Al-Qaeda y nosotros, maravilloso. Yeah, or maybe some politician you don't like finally gets exposed for corruption. You go, may he go to prison forever. No, el político que nos cae gordo lo exhiben por corrupto y nosotros, eso, ojalá se vaya a la cárcel. Yeah, it's easy for us to rejoice in others' suffering, isn't it? Es fácil para nosotros regocijarnos por el sufrimiento de los demás. Okay. So I'm not saying that we want to wish all these people who are doing harm to be able to fulfill their harmful wishes. I'm not saying that. Entonces, desde luego, no estoy diciendo que todas estas personas que causan daño debemos desear que puedan lograr sus objetivos y cumplir sus deseos. Yeah.
because their wishes are harmful. porque sus deseos y sus objetivos son dañinos. But we can wish that they be happy, because if they were happy, they wouldn't have that wish to harm others. Pero nosotros sí podríamos desearles que sean felices, porque si fueran felices no tendrían esos deseos de dañar a otros. Yeah. So if the politicians were really satisfied and happy in their lives, they wouldn't need to cheat the people. Entonces, si los políticos estuvieran satisfechos y fueran felices en sus vidas, no necesitarían estar robándole y engañando a la gente. Yeah, so we wish them may they have contentment in their lives. Y deseamos entonces que en su vida tengan contento. And in that way, may they stop harming. Y de esa forma dejen de dañar. And not, may they go to prison forever. Yeah. Y en vez de, ojalá se pudran en la cárcel para siempre. Okay. So you seeing the difference in that? ¿Ven ustedes la diferencia en esto? Yeah. Because otherwise, when we read the news, it's very easy to create a lot of negativity by getting angry and enraged at what other people do. Porque si no, cuando nosotros escuchamos o vemos las noticias, podemos crear muchas negatividades al estar constantemente enojándonos por lo que hacen otras personas. Yeah, and that negativity just harms us karmically. Y esas negatividades nos dañan a nosotros kármicamente. Then, having been held by this unbearable and sharp hook cast by the fishermen of the afflictions, it is certain that I shall be cooked in the pots of sentient beings held by the hell guardians. Entonces dice este verso, habiendo sido sostenido o levantado por este insoportable y filoso anzuelo, sostenido por el pescador de las aflicciones, es seguro que yo seré cocinado en las ollas de los seres de los infiernos de los seres sintientes por los guardianes de los reinos infernales. So fishermen cast out metal hooks, and then they catch the fish, and then they cook them. Entonces lo que hacen los pescadores es que lanzan los anzuelos y pescan a los peces y después los cocinan. Okay. So in a similar way, if we think like this, we shall be caught by the sharp hooks of the negative action, the negative karma that we've created due to our negative thoughts, and that will result in our cooking in the unfortunate hellish realms. Entonces en esta analogía nosotros somos sostenidos o pescados por el anzuelo de nuestras propias negatividades, de nuestras propias acciones destructivas, y eso llevará a que seamos cocinados, digamos, o experimentemos, como hirvamos, ¿dice? Hierbamos. Que seamos cocinados, digamos, en un estado desafortunado de existencia como infernal. So Shantideva's point here is that when we generate a lot of negative thoughts by wishing ill on others, we are causing harm to ourselves, not to others. Entonces, cuando nosotros generamos muchos pensamientos negativos, pensamientos de dañar a los demás, en realidad a quien estamos dañando es a nosotros mismos. Yeah, and so seeing the disadvantages of jealousy and anger, how that harms us, then when we see ourselves getting jealous and angry, to immediately press the stop button and change our mind to thinking about some positive thoughts towards those people instead. Y de esta manera, cuando estamos experimentando esto, reflexionamos en las desventajas de la envidia y del enojo y paramos esta como lluvia de pensamientos negativos, y en vez de eso generamos pensamientos positivos. Okay. So, maybe we
we can have some questions, maybe answers and comments. Entonces podemos parar aquí para que puedan hacer preguntas y quizás haya respuestas y comentarios. Cuando la vi entrar, soy José. No sé si le vas a ir traduciendo o ella entiende. ¿Sí? Tengo un hijo que vino alguna vez acá. Yo estuve viniendo, gracias Maya, gracias a Ingur, que diseñó este programa para entrenar la mente. Y soy José porque mi hijo ahora también ha hecho un voto de castidad por 5 años en otra tradición, Krishna. Y veo la vida de él, de mi hijo, y es justo lo que acaba de hacer la venerable, ¿no? Esta capacidad de señalar tus defectos, reírte de ellos, para ayudarnos a los demás como en un espejeo. Y agradecemos mucho el espejeo, lo hemos disfrutado infinitamente. Es bueno reírnos de nuestra propia monstruosidad. Y por supuesto a sus maestros. Es una bendición tenerla acá, que nos siga dando siempre un espejo para reírnos de nosotros mismos. Muchas gracias. So he says that when you walked in the hall, he wept because he thought of his son, who is a Krishna practitioner, and he also has vows of, chastity or celibacy, and he can see that as you did tonight, his son has this capacity of pointing out some faults and laughing of our own misdeeds or limitations. And he says that it's a privilege to be able to laugh at our own limitations. And he says, thank you very much for this. Yes, I completely agree with you. Yeah, thank you very much. Creo que se me fue el sonido. We need to not take ourselves so seriously. Aunque creo que es muy importante esto, el ser capaces de no tomarnos tan seriamente y ser capaces de reírnos de nuestras propias limitaciones. En el caso específico del ejemplo del político, en realidad, bueno, a mí en lo personal no me da gusto que arresten al político. Me daría gusto, el pensamiento es, me da gusto un corrupto menos, como un beneficio para la sociedad. ¿Ese pensamiento es erróneo también o cuál sería el enfoque correcto? So in the case of the politician you were mentioning, my thought when something like this happened, and in Mexico that's very strange that one corrupt politician will go to jail. Well, So, you can imagine and fantasize from time to time. but the question is, my thought is not exactly good he's going to jail. It's more like one corrupt less in our society. So is this way of thinking also erroneous? Yeah. If you're not wishing harm to the other person, yeah, but so your mind is not filled with a wish for harm for somebody, but you are thinking, oh, it's now many people have a better opportunity, then that's okay, because you're not wishing harm on somebody. Entonces, si nuestra mente no está deseando daño o infelicidad a alguien, sino en un caso como ese, diciendo, qué bueno que eso está pasando, porque eso va a ser de beneficio para los demás, les va a dar más oportunidades o algo así, eso está bien. ¿Cómo evitar la ira, la rabia ante hechos como Ayotzinapa, por ejemplo? So how can we avoid anger, rage, for these events like what we had last year in Mexico, these 3 students being kidnapped and killed? So how can we be angry about this? Yeah. Okay. When you think, okay, so the students suffered and we feel very sad about that. Entonces, desde luego, estos estudiantes, por lo que pasaron y sufrieron, nosotros nos sentimos muy tristes por eso. Yeah, because the young people are our future and we always want the future to be better. Porque ellos son nuestro futuro y nosotros también quisiéramos que nuestro futuro fuera mejor. The people who would
kill young students, their minds have to be very confused, don't they? Las personas que hicieron esto, que son capaces de hacer esto y que mataron a sus estudiantes, su mente debe de haber estado y estar muy confundida, ¿sí o no? Yeah. People who are going to kill, young people for no reason at all are terribly confused and have a mind filled with a lot of suffering. Gente que es capaz de matar a jóvenes estudiantes sin en realidad ninguna razón, deben de tener mentes extremadamente confusas y con mucho sufrimiento. Because you have to be in a terribly messed up mental state to think that killing 43 students is going to make you happy. Porque pues debes de estar en un estado mental verdaderamente descompuesto para pensar que matar a 43 estudiantes te va a hacer feliz. Yeah. So isn't somebody who thinks like that, shouldn't that person be an object of our compassion? Entonces, no una persona que piensa así debería de ser más bien objeto de nuestra compasión. Yeah. I'm not talking about pity and like, oh, you poor slob, I feel bad for you. But just genuine compassion because of the totally messed up way of thinking that person has. No, y no estoy hablando de lástima, ¿no? De pensar, ay, pobrecillo, cerecillo, ¿no? Qué mal me siento por ti, sino más bien estoy hablando de compasión. Okay. So, lots of times when we get angry, I think instead, if we look at the situation in a different way, we can have compassion for everybody involved in it. Y más bien estoy hablando de que en estas situaciones, en donde solemos enojarnos, si la vemos desde otra perspectiva, podemos generar compasión por la gente que está involucrada en ese tipo de actos. Okay? So compassion does not mean what they did was okay. Entonces, compasión no significa que lo que hicieron estuvo bien. But it means we're protecting our own mind from despair and anger. And we're having some compassion and good wishes for the perpetrator, hoping that the perpetrator can change. Sino que más bien estamos protegiendo nuestra mente de no enojarse, de no tener desprecio y odio a esas personas, y más bien deseando que los perpetradores sean felices con el deseo de que estas personas en algún momento puedan cambiar. Muchos de nosotros estamos aquí porque queremos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, pero ¿qué pasa cuando tú vives o convives con una persona que crea nuevamente enojo en ti regularmente o a diario? Tú quieres cambiar, pero ¿qué consejo nos das a personas que vivimos con personas que se esfuerzan en hacernos enojar? Now my translation will be in English. This is interesting. So she's saying, we are coming here, and we are here tonight, because we want to change our way of thinking and way of living. But what would be your advice for those of us who live with people that all the time are making us angry? They make you angry, huh? Ellos te hacen enojar, ¿verdad? Is their fault that you get angry? Es su culpa. O por ejemplo, un esposo o For instance, let's say one husband. Who else is going to make you so angry but your husband? ¿Quién más nos va a hacer enojar más que nuestro marido? O esposa. Yeah, that baboso that you married because you thought he was so wonderful. El menso con el que nos casamos porque pensamos que era maravilloso. Isn't it? Because when you first fall in love with them,
They're wonderful. Porque cuando nos enamoramos de él al principio pensamos que era maravilloso. Yeah? I mean, they're perfect. That's why you fell in love with them. Eran perfectos, por eso nos enamoramos de ellos. Yeah? And then afterwards you go, what happened to you? Y después, oye, ¿qué te pasó? Yeah. You're making me angry. You changed. Tú me estás haciendo enojar, tú cambié. Yeah. I'm so sweet and cooperative and kind. Yo soy tan dulce, tan cooperativa, tan amable. Yeah, you should be so happy I'm your wife. Debería estar feliz de que soy tu esposa. And what are you doing running around with those other women? They're not going to treat you as well as I treat you. Boom! ¿Qué andas haciendo con esas otras viejas que no te tratan como yo te trato? Toma. Yeah, so you want to go to the used husband store and trade him in? Es que ya quisiéramos ir a la tienda de esposos a cambiarlo por otro. Okay. Nobody ever makes us mad. Nadie nos hace enojar. Okay? We get mad all by ourselves. Nos enojamos nosotros solos. Because as long as the seed of anger exists in our mind, we will find somebody to get angry at. Porque mientras la semilla del enojo esté en nuestras mentes, encontraremos siempre a alguien con quien enojarnos. Yeah. It's true, you know, because you will find that it is possible to get angry at the teeniest, tiniest little things somebody else does. Porque encontraremos que es muy fácil enojarnos con la cosa más pequeña e insignificante que alguien más haga. You walk in, or you sit down at the breakfast table, and your husband says, "Good morning." Entonces llegamos, nos sentamos en la mesa del comedor y nuestro marido nos dice, buenos días. And your mind goes, why is he saying buenos dias in that tone of voice? Y nuestra mente dice, ¿por qué me está diciendo buenos días en ese tono de voz? You know, something's going on here. Algo aquí está mal. I think he's trying to pull something over on me. Yo creo que está tratando de sacarme algo. Right? Okay. So whose problem is that? Entonces, ¿de quién es el problema ahí? Our problem, isn't it? Nuestro. Yeah. So often people are just doing normal things and we impute bad intentions on them. Entonces, a veces o con frecuencia la gente está haciendo las cosas normales y nosotros les imputamos una intención negativa. Sometimes even they do have a bad intention. Why do we need to get angry at them? Y a veces, incluso cuando tienen una intención negativa, ¿por qué necesitamos enojarnos con ellos? Okay. In an earlier verse in this chapter, Shantideva says, if you can do something about a situation, do it. Don't get angry. If you can't do anything about it, relax. En uno de los versos anteriores de este capítulo, Shantideva dice, si puedes hacer algo en una situación, hazlo, no te enojes. Y si no puedes hacer nada, pues nada más relájate. Makes sense, doesn't it? Tiene sentido, ¿no? Yeah? Difícil. Yeah. Ajá. Yo tengo una pregunta. La psicología habla mucho de que finalmente el enojo es una emoción natural al ser humano y que entonces lejos de si no la reconoces al reprimirla, lejos de hacerte un bien te hace un mal. Me gustaría escuchar su opinión. So psychology often says that anger is an emotion natural to the human being, and if you don't express it, and instead of expressing it, you suppress it, then it will harm you. Yeah. She wants to know your opinion. Okay. So, if you're talking about ordinary human beings who have no spiritual realizations, then yes, anger is natural to them.
Entonces, si estamos hablando de seres humanos ordinarios que no tienen un entrenamiento espiritual, entonces sí, el enojo es algo natural. The question is, do we have to always remain ordinary sentient beings with the seed of anger in our mind, or can we change? La pregunta aquí es si nosotros tenemos que permanecer para siempre como seres humanos ordinarios con la semilla del enojo en nuestras mentes, o si podemos cambiar. So, from a Buddhist viewpoint, we say everybody has the Buddha nature, a pure nature of mind. The anger is not embedded in the nature of our mind, and it's possible to change and free ourselves from the anger. Entonces, desde el punto de vista budista, todos los seres tenemos una naturaleza búdica, la naturaleza de Buda en nuestra mente, y el enojo no es algo que esté ahí insertado, y por lo tanto, nosotros podemos cambiar. In terms of if we suppress anger, that not being something good because it harms us, I completely agree. If we want. What she said, that suppressing anger harms us, it's not good, I agree with that. Y yo estoy de acuerdo, digo que si nosotros reprimimos el enojo, eso es algo que nos va a dañar. Yeah. So stuffing your anger down and plastering a nice sweet look or a very holy look. Entonces, reprimir el enojo y andar por ahí con una sonrisa falsa. Eso, pues, Either one of those, the anger, our heart's still full of anger. en cualquier caso, en esa situación, nuestro corazón sigue lleno de enojo. And it's going to come out in one way or another. Y va a salir de una o de otra manera. Okay. Buddhism is not saying that we control our anger by stuffing it. Y entonces en el budismo lo que se plantea no es que controlemos nuestro enojo reprimiéndolo o suprimiéndolo. Yeah, rather, by hearing teachings like this, we train our mind to look at situations from new angles and new perspectives. Más bien, al escuchar enseñanzas como estas, nosotros le enseñamos a nuestra mente a ver las situaciones desde otras perspectivas y desde otros ángulos. And when we do that, then the anger dissolves because we see there's nothing really to get so angry at. Y cuando nosotros hacemos esto, el enojo se disuelve porque nos damos cuenta de que en realidad no hay razón para enojarse. Yeah. So, for example, in the situation you asked about, we're seeing, oh, I don't need to get so angry about what's happening in society. Instead, I can generate compassion. Y entonces, por ejemplo, en la situación que mencionan ahorita, nos damos cuenta de que no necesariamente necesitamos enojarnos en esa situación, sino que podemos incluso generar compasión. Tengo dos preguntas, voy a aprovecharlo porque solo puedo hacer una, te voy a hacer dos. Una es... Cortitas. Sí. Una es, si desaprovecho al darme cuenta que me enojo por alguien, que no podría enojarme, y no me estoy dando cuenta de las cosas buenas que yo tengo, cómo retroalimentarme sin caer en el ego, sin decir, yo no debería enojarme porque soy tan bueno. Okay. Y la otra es, hay situaciones que todavía le enojan o le causan envidia a la venera. The second question is, do you still get angry? Yes. That's the second question. Oh, yes, with the question. Para la segunda pregunta la respuesta es sí, Yeah, but not as angry as I used to get. pero no tan enojada como solía enojarme antes. And the first question is, when you were talking about these situations that I should think that maybe I should not get angry because the situation or maybe the person is not worth my anger. Yeah. Okay? How can we avoid going to the extreme of feeling that, okay, I shouldn't get angry because I'm such a good person? Okay, if you're thinking I shouldn't get angry because I'm such a good person, then just that thought shows that you're not such a good person. ¿No? Si nuestra mente el pensamiento es, no me debo de enojar porque soy una persona muy buena, ¿no? Ese pensamiento muestra que no somos tan buenos. Because there's some arrogance in that statement. Porque en esa afirmación hay una cierta arrogancia. Okay. But, you know, what I have, one way that I work with my own anger is
if somebody's done something, I get really angry, you know, I'm very critical of that person. Then I think, you know, when I get angry, I'm destroying my own good qualities and my own merit. And am I willing to do that for the sake of this person? Entonces, una de las formas en que yo uso para trabajar con el enojo cuando surge en mí es cuando estoy enojado con esa persona, pienso, ¿realmente vale la pena el destruir mi mérito y destruir mis buenas cualidades por esa persona? Yeah. Is that person so great and spectacular and important that it's worthwhile for me to destroy my own qualities and merit? Entonces, esa persona tan extraordinaria, formidable y maravillosa, que valga la pena destruir mi propio mérito y buenas cualidades. Clearly no, because if they were, I wouldn't be so mad at them. Claramente no, porque si lo fueran no estaría yo tan enojado con ellos. Yeah? So what's the use of getting angry? Entonces, ¿qué utilidad tiene enojarse? Sí, creo que la respuesta me la acaba de dar, pero quisiera hacer la pregunta, a ver si esa es. Como practicante budista me frustra mucho enojarme y termino llorando. Entonces, no sé si lo que dijo ahorita es la respuesta, que es muy buena, o habrá otra. So she's saying, as a Buddhist practitioner, I find it really frustrating when I get angry. And I even cry sometimes because here I go again. So you kind of gave the answer with your last answer, but what do you think about this? I think we have to we have to learn how to be kind to ourselves and how to be patient and accepting of ourselves. Creo que es importante aprender a ser amables con nosotros mismos, bondadosos y a aceptarnos. Yeah. Being kind to ourselves is different than being self-indulgent. Y ser bondadosos con nosotros mismos es diferente a ser autoindulgentes. Yeah. So we can look and say, wow, you know, I have this aspiration not to get angry, but I have a whole lot of habitual energy in there, and, you know, it's really sad that this happens. I have some compassion for myself because I'm trying, but I'm not always successful. Y entonces podemos pensar, bueno, yo tengo esta aspiración de no volverme a enojar, pero pues hay un hábito ahí muy fuerte que me hace enojarme de nuevo. Entonces tengo compasión por mí mismo, por mí misma, porque me estoy esforzando, pero pues no es tan fácil. Yeah. So you give yourself credit for your good intentions, and you have some patience and tolerance, you know, for your foibles, and you don't expect yourself to be Buddha by next Tuesday. Y entonces como que nos animamos por el esfuerzo que estamos haciendo y tenemos también paciencia con nuestras propias limitaciones y fallas y más bien dejamos de esperar transformarnos en Budas el martes que viene. Yo me justifico con que soy humana y ya. So what I think is, well, I'm human and I'm trying. Yeah, exactly. Okay. So you have some compassion and kindness for yourself instead of going, you jerk, why did you get angry again? You're just so hopeless and helpless and stupid. You know, if you talk to yourself like that, then you're going to talk to other living beings like that too. Because there's no tolerance. Tenemos amabilidad y compasión por nosotros mismos en vez de, oye, nada más, mira qué tarado eres, no tienes remedio, ya te volviste a enojar, ¿no? Sino más bien generamos otro estado mental que incluso nos ayuda a ser más bondadosos y aceptantes hacia los demás. Bueno, quería preguntar, ya mi pregunta, la primera era parecida a la de mi compañera de Astra. Y otra pregunta es, ¿qué necesidad hay en como sacar esta negatividad, como lo dijo hace rato, de lo que me está diciendo esta persona me lo dice para que me enoje, ¿no? Es como una necesidad de sacar una negatividad, ¿no? Okay. Para yo enojarme.
Okay. So there's a feeling, or what I feel is like when someone says something and I get angry, it's like if I needed to get out of my being this negativity that's coming from someone else. No, No? no, it's like, what is the need of putting my negativity in some On other someone person, else. you know, and to get angry at Yeah, there's no purpose, is there? To put your to dump our negativity out on someone else. Es que no hay ningún propósito, no tiene ningún sentido el aventarle nuestra negatividad a alguien más. Yeah, but sometimes we get so worked up inside that we can't control, and we. Pero hay veces que, bueno, estamos tan agitados en nuestro interior que no nos podemos controlar y explotamos. But when it's not like my negativity in words goes to the person, it's my perception of what the person is telling me that is perceiving negativity from the person, and then I get angry because of. So your question is, why do you misinterpret somebody else's Yeah. behavior and then get angry at what you think they're doing? Yeah. Entonces la pregunta es por qué malinterpretamos el comportamiento de alguien más y por qué nos enojamos por lo que están haciendo. Yeah, it's we have that kind of habitual energy. You know, there's one mental factor called inappropriate attention. Tenemos esa tendencia negativa. Hay un factor mental que se llama atención inapropiada. And so it looks at a situation and imputes reasons and things to it that the situation doesn't have. Entonces ve una situación y le imputa todo tipo de razones que esa situación no tiene, que no están presentes en la And so situación. sometimes we have a lot of habit energy around certain kinds of projections that we put on other people, that then we get angry at them. Y hay veces que más bien hay una cierta energía habitual que de proyectar ciertas cosas en ciertas personas que no necesariamente tienen. So the trick there is to really observe our mind and to notice what our habitual emotions are and what our habitual projections on other people are. Y entonces es importante observar nuestra mente para ver cuáles son estas emociones habituales que están ahí y cuáles son las proyecciones que habitualmente proyectamos en otras personas. Yeah, and then when we can see, you know, what those projections are more clearly, then to look and say, is that correct or is that erroneous? Y entonces cuando percibimos estas proyecciones, ser capaces de ver cuáles son adecuadas y cuáles son erróneas. And then we see that my projection is simply some kind of garbage I'm throwing out, so chill out, you know, put it down. Y entonces si vemos que nuestras proyecciones son una basura que nosotros estamos aventando, entonces simplemente tratamos de enfriarlas y de soltarlas. Buenas noches. Por mi trabajo yo estoy en contacto mucho tiempo con noticias, todos los días. Y una de mis amigas se dio cuenta que yo empezaba a tener síntomas hasta de depresión por todo lo que leía todos los días sobre la violencia en México. Y entonces me llamó la atención que hablara de esta negatividad de la que nos rodeamos, por todo lo que está pasando. Yo no creo, bueno, en un principio sí tenía enojo por lo que pasa, porque han matado a mucha gente por cuestiones de corrupción, por muchas cosas. Me llamó la atención que dijera que eso, el estar tan al pendiente de esa información me daña kármicamente. Le quisiera preguntar cómo es ese proceso, si me lo podría explicar un poquito más. Y más que enojo, a mí yo lo que siento es mucho miedo, porque no sé qué es lo que va a pasar y me da miedo que esa violencia pueda alcanzar a alguien a quien yo quiero. So she was saying that because of her work, she's in contact with news, you know, and so she's reading all the time about these horrible things that happen in Mexico, and so she feels that she's not so much,
she doesn't experience so much anger, but more like fear of what could happen to maybe some of her closest relatives or something. But also her main question is, you mentioned something like that being too focused on this kind of information could harm us karmically. That's what she said. So could you talk more about this? Okay. If all we look at is the negative in life, then that becomes all we see. Si lo único que nos enfocamos es en los aspectos negativos de la vida, eso se acaba convirtiendo en lo único que vemos. And then we begin to expect it, even in situations where it doesn't appear. Y entonces empezamos a esperar eso, incluso en situaciones en donde eso no está apareciendo. And that really makes our mental state go way down, doesn't it? Y eso hace que nuestro estado mental se vaya para abajo. Some years ago, His Holiness the Dalai Lama was teaching in Seattle, and there were a number of people in the audience were from the media. Hace algunos años el Dalai Lama estaba enseñando en Seattle y muchas de las personas que estaban en la audiencia eran de los medios. And he said, you people in the media, on one hand you do a very good job because you find corruption and things that aren't going well, and you draw attention to them so they can be fixed. Y les dijo, bueno, por una parte, ustedes, la gente de los medios, está haciendo un muy buen trabajo porque encuentran muchas de estas cosas como corrupción y demás y las exhiben de manera que pues pueden ser arregladas, corregidas. But then he said, but you also focus too much on the bad things that happen and not enough on how people help each other. Les dijo, pero también al mismo tiempo se enfocan demasiado en las cosas negativas que ocurren y no en las positivas, por ejemplo, en cómo la gente se ayuda una a otra todo el tiempo. Because if we look in society each day, so many people help so many other people. Porque si nos fijamos en lo que ocurre en nuestra sociedad, cada día hay mucha gente ayudando a otra gente. But the media doesn't put that on the front page. Pero en los medios eso no aparece en la primera página. Yeah. The media doesn't say, there's 20,000 healthcare workers who helped other people and, cure their diseases. They don't report that on the front page. Los medios no reportan en la página principal que hubieron 20,000 trabajadores de la salud ayudando a otras personas y curándolos. Eso nunca aparece. And they don't say, X number of farmers worked really hard today to grow all the food that we eat. Y no aparece tampoco que quién sabe cuántos campesinos y trabajadores del campo sembraron y cosecharon la comida que vamos a comer. And no, they don't put on the front page, however many teachers there are throughout the country that help children and other adults learn. That doesn't go on the front page. Y no sale en la primera plana el trabajo que están haciendo los maestros para educar a nuestros hijos y demás. Okay. What goes on the front page is one murder. Lo que sale en la primera plana es el asesinato. And he said that's way off balance. Y eso es totalmente desbalanceado. Yeah, that the media should report the good things people do because that encourages us. Los medios se debería de reportar las cosas buenas que hace la gente porque eso nos animaría a todos los demás. Yeah, and so that's why I think we have to be very careful how we relate to the media because the news that's reported is very skewed. Very what? Skewed. Like unbalanced? Yeah, unbalanced and okay. bent. Porque con mucha frecuencia la manera en que se presentan las noticias o las noticias que se presentan son muy desbalanceadas y también como muy sesgadas. Tendenciosas. And so I find for myself it's very important to really contemplate the kindness of others on a very regular basis. Y creo entonces que es muy importante de verdad contemplar la bondad de los demás regularmente.